La Sociedad Española de Radiodifusión presenta Ser ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast. Hola, buenos días. La empresa húngara que quería hacerse con el control de la española Talgo renuncia a la OPA. La Unión Europea había avalado el veto del gobierno a la compra de esa empresa de Talgo por parte de este grupo húngaro de nombre Ganz Mabak. El martes el Ejecutivo español alegó riesgos para la seguridad nacional para impedir esta operación empresarial y ayer mismo Bruselas respaldó la posición de España. Dice la portavoz de la Comisión Europea, Francesca Dalboni, que la decisión es una prerrogativa que tienen los Estados miembros. La prerrogativa de tomar estas decisiones recae en los Estados miembros y la Comisión no necesita aprobar ex ante la decisión de España de vetar esta adquisición. Después de eso, la dirección de la empresa, que plantea llevar el veto incluso a los tribunales, retira esa OPA, aunque no descarta presentar otra oferta en el futuro. De hecho, la propuesta inicial de 620 millones de euros contaba con el visto bueno de los accionistas de Talgo, pero despertaba recelos en Moncloa, donde temían que una empresa estratégica para la economía española como Talgo quedase en manos de un grupo extranjero vinculado al primer ministro húngaro, al ultra Viktor Orbán, uno de los pocos interlocutores europeos que tiene Vladimir Putin. Fernando Valle, buenos días. Buenos días, Astre. El temor a que detrás de esa oferta húngara sobre Talgo hubiera intereses ocultos de Rusia es lo que condujo al veto del gobierno, que informó a Bruselas de su decisión, a pesar de que no estaba obligado a ello. En tren, en avión o en coche, millones de españoles emprenden este fin de semana el camino de regreso a casa después de sus vacaciones de verano. La Dirección General de Tráfico prevé que se produzcan más de 4,5 millones de desplazamientos por carretera durante la operación Retorno del Verano, que comienza hoy, viernes a las 3 de la tarde y que se va a extender hasta la medianoche de este domingo. Vuelta de vacaciones que llega un año más con precios más altos. En breve tocará pagar más por la luz, por los gastos escolares, también por la cesta de la compra, que es un poco más cara que hace un año, pero no suben todos los precios, Jordi Fábrega. La primera mala noticia al llegar a casa de vuelta de las vacaciones será la factura de la luz, porque cuando nos llegue la de agosto veremos que es la más cara desde octubre del año pasado para los consumidores que están en el mercado regulado. Estamos hablando de que la factura media, según la OCU, se acercará a los 68 euros este mes. Los gastos escolares también son este curso más caros que el pasado. Los libros de texto cuestan un 3% más, la papelería es más cara también, y si le sumamos comedor escolar, actividades extraescolares, la OCU calcula que el curso nos costará un 13% más de media. La cesta de la compra se está moderando, de hecho su precio termina el verano ligeramente por debajo de lo que costaba cuando empezó, pero toca pagar más que hace un año, un 30% más por el aceite de oliva, un 7% más por las patatas o las legumbres. También la carne, el pescado o la fruta son más caros. La buena noticia nos la trae el Euribor, que baja mucho en agosto y abaratará las hipotecas medias casi 80 euros al mes. La actualidad sigue marcada por el debate sobre la gestión de la migración después del viaje de Pedro Sánchez a Mauritania, Gambia y Senegal, 3 países de los que parten la mayoría de los cayucos que llegan a las Islas Canarias. El presidente del gobierno cerró ayer en Dakar esa gira africana en la que ha defendido un modelo de migración ordenada frente a lo que él dice es el infierno del tráfico irregular. La migración no es un cuento de hadas. Los españoles lo sabemos bien. Hace poco fuimos un país de migrantes. Pero es necesaria y es conveniente, tanto para los países de origen como también para los países de destino. Y subrayo de nuevo, de la migración ordenada, porque la irregular es directamente un infierno que lleva a situaciones extremas de explotación, de desigualdad para el propio migrante y sobre todo entraña un riesgo muy evidente de muerte. En el Partido Popular acusan a Sánchez de actuar de forma irresponsable por dar bandazos, dicen, en su política migratoria. Eso dice el portavoz popular en el Congreso, Miguel Tellado, que niega ahora que hubiera defendido una política de deportaciones masivas y que incluso exige al gobierno una disculpa. Quien se ha referido a deportaciones masivas ha sido el presidente del gobierno, no el Partido Popular. Nosotros lo que hemos dicho es que Sánchez va al revés que Europa. Lo que tenemos que decir es que esperamos una disculpa por parte de todos los que ayer
aplaudían el efecto llamada de Pedro Sánchez y criticaban al Partido Popular por pedir una política migratoria responsable. Lo que dijo Tellado es que había que plantear deportaciones masivas. Mientras el PP se enzarza con el gobierno por la gestión de la migración, a Canarias siguen llegando cayucos en un goteo constante que está saturando el sistema de acogida de las islas. Está siendo un verano de récord en el archipiélago, donde han llegado más de 2.600 migrantes irregulares solo entre julio y agosto. Es un 20% más que hace un año, cuando también llegó a cifras máximas de cayucos. En lo que va de año, Canarias suma más de 24.000 llegadas y el gobierno insular teme un repunte de las entradas de migrantes en otoño debido al buen estado del mar. En las últimas horas, otra embarcación con 159 personas a bordo ha llegado a las costas del Hierro. Canarias, Pablo Gandía, buenos días. Buenos días. Solo en esta jornada del jueves la isla del Hierro ha recibido 500.000 de migrantes este verano. Respecto al pasado, el repunte es de un 20%. Si lo comparamos estos 8 meses con las llegadas de 2023, son poco menos de la mitad. Un año, el pasado, en el que se registraba el pico de las llegadas desde aquella primera embarcación que llegó a Fuerteventura y de la que se conmemoran 30 años esta semana. El presidente del Gobierno de Canarias ha anunciado una medida para paliar la presión sanitaria en el Hospital Herreño Nuestra Señora de los Reyes. Fernando Clavijo. Y anunciar que hemos generado un equipo nuevo que se va a desplazar a la isla del Hierro, un equipo específico de primaria para la atención a los migrantes y un proyecto estratégico para poder abordar en los meses. Solo en lo que va de año, la isla del Hierro ha recibido más migrantes que su propia población. La madrugada nos ha dejado una mala noticia deportiva, la derrota de Carlos Alcaraz en el Abierto de Tenis de Estados Unidos. El español ha caído en Nueva York de forma inesperada en segunda ronda ante el número 74 del mundo, Sampe. El holandés Van de Vanschoup en 3 sets en los que en ningún momento ha tenido opción Alcaraz, con un evidente cansancio físico y mental. 1-6, 5-7, 4-6 es su peor resultado en uno de los 4 grandes desde la edición de Wimbledon 2021. Se despide así, por la vía rápida, el campeón de 2022 y semifinalista en 2023. Por Estados Unidos seguimos, es viernes, es 30 de agosto. Por la política de los Estados Unidos. Hace una semana que Kamala Harris aceptó la nominación del Partido Demócrata para optar a la presidencia de ese país. Esta noche Harris ha dado su primera entrevista desde que es oficialmente la candidata, en la que, entre otras cosas, ha contado cómo fue la llamada en la que Joe Biden le comunicó que se retiraba de la carrera por la reelección. We were sitting down to do a puzzle. And the phone rang and it was Joe Biden. Era un domingo, estábamos sentados con mis nietos para hacer un puzzle cuando sonó el teléfono y era Joe Biden para contarme lo que había decidido hacer. I asked him, "Are you sure?" And he said yes. Le pregunté, ¿estás seguro? Y él me dijo que sí. He was very clear that he was going to support me. Y luego me dejó muy claro que iba a apoyarme como candidata, ha dicho Harris en esa entrevista en la CNN que ha dado junto a su candidato a vicepresidente, a Tim Walz. Harris ha hablado largo y tendido de asuntos como la inmigración, la economía, su apuesta por incluir a un republicano en su eventual gobierno. También de la situación en Gaza. Far too many innocent Palestinians have been killed. Asegurando que han muerto demasiados palestinos inocentes en la franja y que es hora de cerrar un acuerdo, el que se alcanzó en Doha, al tiempo que, eso sí, ha reiterado su compromiso firme, dice, con la defensa de Israel. Precisamente en Gaza. El ejército de Israel ha matado a 5 palestinos en varios ataques, ofensiva que llega horas después de que Israel haya informado a Washington de que disparó a un vehículo del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas por un error de comunicación, dice Israel. La organización ha suspendido temporalmente el programa de alimentos que tenía instalado en Gaza. Eso mientras la Organización Mundial de la Salud confirmaba ayer que Israel accede en principio a respetar las pausas humanitarias acordadas durante 3 días a partir de este domingo para permitir que comience la campaña de vacunación de la OMS contra la polio en Gaza. Sobre Venezuela, los ministros de Exteriores de la Unión acordaron ayer que no van a reconocer la legitimidad de Nicolás Maduro como presidente. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, asume que Nicolás Maduro no va a presentar ahora ni nunca las actas electorales, sin las que Bruselas dice no puede aceptar la legitimidad de Maduro como presidente electo. Los 27 también descartan reconocer al opositor Edmundo González Urrutia como presidente electo, a pesar de constatar que, según las copias públicas de las actas, él parece ser el ganador por una mayoría significativa. Esto es lo que dijo Borrell, que parece ser el ganador. Entre tanto, la líder opositora María Corina Machado ha pedido a España que encabece el apoyo a González Urrutia para que se reconozca
reconozca su victoria. Ha sido en una charla virtual con periodistas españoles, el mismo día en que la Fiscalía de Venezuela le ha citado por tercera vez y amenaza con detenerlo si es que no comparece. Sonsoles Martín. En lo que es su paso virtual por nuestro país, María Corina Machado se ha mostrado tajante, pide a España. Yo quisiera ver a España liderando el proceso del reconocimiento de Europa al mundo González Urrutia. Quiere ver además una reacción mundial ante lo que ella califica como represión brutal, régimen del horror, que se niega a presentar públicamente las actas por la cantidad de evidencias de fraude. Actas que por otra parte ellos sí han enseñado. Pide a la comunidad internacional que eleve el costo de la represión de Maduro en las calles y a la pregunta de cuánto tiempo piensa seguir luchando. Estamos decididos a llegar hasta el final. Ante la rabia profunda de un país en la que miles de venezolanos salen a las calles todos los días desde más de 400 países en todo el mundo. Ha adelantado además: este fin de semana va a haber una declaración interesante con actores que hemos estado luchando frente al chavismo, con actores que vienen de allá. Entonces, es un momento en el cual nosotros estamos ganando más y más fuerza. Corina Machado habla de un pueblo que se está asfixiando y que agradece al gobierno español el que hayan reconocido la violación de los derechos humanos, aunque pide que se reconozca oficialmente a Edmundo Urrutia como presidente de Venezuela. En el Reino Unido, el primer ministro laborista Keir Starmer quiere impulsar una nueva legislación que vete el tabaco en espacios al aire libre. Son cerca de 80.000 las personas que mueren por el cigarrillo en Reino Unido cada año. Sí, entre las medidas que estudia Starmer están la de prohibir fumar en las terrazas de bares y restaurantes y también en universidades y cerca de parques infantiles. Una medida que no gusta a los pubs británicos. Corresponsal en Londres, Lucas Font. El gobierno no ha confirmado oficialmente en qué consistirá la nueva ley antitabaco, pero el primer ministro británico sí ha reconocido estar trabajando en nuevas restricciones al consumo de cigarrillos al aire libre. Más de 80.000 personas pierden la vida cada año debido al tabaco. Es una muerte evitable y una carga enorme para el Servicio Nacional de Salud, ha asegurado Starmer. La prensa británica apunta que las prohibiciones afectarán a los recintos universitarios, a las zonas cercanas a parques infantiles y también a las terrazas de restaurantes y de los pubs, algo que ha irritado a los responsables del sector de la hostelería y también a algunos trabajadores, entre ellos Dean, encargado de un pub en Londres. Sin duda afectará a la hostelería, la gente seguirá socializando y fumando, pero en vez de hacerlo aquí lo hará en su casa, asegura. Otros como Bot destacan la parte positiva. En general será algo más saludable, nosotros tenemos clientes mayores y el hecho de que la gente fume a su alrededor puede causarles problemas de salud. Además de estas medidas, el gobierno prevé seguir adelante con la prohibición a la venta de tabaco a los nacidos a partir de 2009, quienes no podrán comprar cigarrillos en ningún momento de su vida. Y en Francia se conocen nuevos detalles de la detención en París del CEO de Telegram. Al parecer, Pavel Durov no había sido informado de la orden de detención que pesaba sobre él en Francia. Lucía Riera. Pavel Durov y su hermano Nikolai eran objeto desde marzo de órdenes de registro emitidas por la justicia francesa en el marco de una investigación preliminar. Sin embargo, fuentes de la Fiscalía de París aseguran que el fundador de Telegram no fue informado de la orden de arresto que le esperaba en Francia. Según las autoridades francesas, Telegram ha aparecido en causas que van desde la pornografía infantil al crimen organizado y la empresa no ha ofrecido apenas respuesta a las interpelaciones judiciales. Durov ha sido imputado por su presunta complicidad. Una absurdez, según su abogado, pensar que al responsable de una red social se le puedan atribuir esos actos criminales. El director ejecutivo de la plataforma está desde ayer en libertad provisional bajo fianza de 5 millones de euros, tiene prohibido salir del país y debe personarse en comisaría 2 veces por semana. El Kremlin, crítico con su detención, ha advertido a Francia ante la posibilidad de que el caso se convierta en una persecución política, en palabras de su portavoz Dmitry Peskov. Emiratos Árabes Unidos, residencia de Durov y sede de Telegram, también se ha puesto en contacto con las autoridades francesas. El momento de saludar en Zaragoza a Pepe Las Marías. Hola Pepe, buenos días. Hola, buenos días. Y en Canarias de nuevo Pablo Gandía. ¿Qué tal, Pablo? Hola, ¿qué tal? Empecemos por la historia de los curas de la comarca de Calatayud, Pepe, que se ven apurados para atender sus obligaciones. Algunos ofician 4 misas en distintos pueblos un mismo domingo, incluso tienen que limitar el tiempo para las confesiones. Sí, en el mundo rural faltan párrocos, más en el medio rural y más en agosto, donde todas las celebraciones coinciden. Javier Sánchez, arcipreste de Calatayud, recuerda con nostalgia cuando había un cura por parroquia, ahora es 1 por cada 5.
85, y él dice que la llamada a la iglesia, a las vocaciones, que sigue existiendo, pero es posible que Dios tenga problemas de cobertura. Pues ahora que estamos utilizando la radio, pues pasa lo mismo, ¿no? Que a lo mejor llama pero el Señor, pero la radio para que llegue, ¿no? El amplificador para que llegue esa llamada a niños y jóvenes, a lo mejor está un poco desconectado o desintonizado, ¿no? El arcipreste reconoce que hay misas que los domingos se dan rápido para que el cura pueda llegar a los diferentes pueblos y señala que la jubilación de los curas es cada vez más tardía, a los 75 años, aunque hay casos en los que con 85 siguen oficiando en los pueblos. Se está hablando mucho, Pablo, este verano de lo de ir a ligar al supermercado de 7 a 8. Hay una hora de ligar en el supermercado, pero edición Canarias. Claro, porque cuando saltó todo este movimiento popular en Canarias se planteaba el problema de siempre. ¿A qué horas en Canarias? Aquí en la radio siempre lo estamos solventando, no esa duda. Pero tú imagínate, Sastre, porque aquí se corre el riesgo de ir una hora antes o una hora después y lo mismo pues uno termina rompiendo algún que otro matrimonio. Así que un empleado de la principal cadena de supermercados de las islas, de Hiperdino, lo ha aclarado en un vídeo viral de TikTok y aquí es que quien quiere saca tajada. No puede ser que haya una hora para ligar en Mercadona y en Hiperdino no. Así que nos la vamos a inventar. Si la hora para ligar en Mercadona es de 7 a 8, la hora para ligar en Hiperdino va a ser de 6 a 7. La clave es llevar plátanos en la cesta o en el carrito. Ya sabéis, de 6 a 7 todos en Hiperdino a ligar. O sea, no hay piña, es plátano, claro. Claro, el misterio ahí queda resuelto. También hace esa proposición, pero deberíamos preguntarle incluso a los productores de la piña del hierro qué opinan de esto, porque ya se encargan. Claro. Es que ellos se encargan del 98% de la producción canaria de esta fruta. Oye, cuéntame la historia de un vecino de Canarias, precisamente, que parece que es el único español que tiene vía libre para acceder al archivo personal de Gabriel García Márquez. Sí, una maravilla de historia. Estamos hablando de Álvaro Santana Acuña, un sociólogo de Tenerife, de la ciudad de La Laguna, que trabaja en la Universidad de Harvard y ha dedicado gran parte de su carrera a estudiar la figura de Gabo, del gran periodista, ¿no? Y por ello puede entrar prácticamente cuando él quiera a leer los manuscritos y las cartas custodiadas en la Universidad de Texas, y de hecho, incluso él fue la primera persona en leer esa obra póstuma que ahora tenemos, En agosto nos vemos, y comentaba de esta forma tan curiosa cómo surgió esa flecha, ese flechazo con el escritor colombiano. Vamos a escucharlo. No paraba de llover, recuerdo ir caminando hacia la biblioteca y pensar, pues parece que aquí llueve como en Macondo. Y en ese momento me pensé, bueno, pero ¿por qué se me ha ocurrido hacer esa comparación entre Cambridge y Macondo? Yo realmente no había estado en América Latina en ese momento y hacía más de 15 años que había leído 100 años de soledad. Pues ahí queda esa historia, una maravilla. En La Laguna también llueve tanto como en Macondo, hay que decirlo. Y en Teruel se celebra el Desafío Buñuel, una especie de rally cinematográfico en el que hay 4 equipos que tienen que rodar un corto en 48 horas, Pepe. Sí, el tema principal de los cortos de esta edición es la película El, del cineasta aragonés Luis Buñuel. Es un drama psicológico que rodó en México en 1953 y que ocupa el puesto número 7 de la lista de las 100 mejores películas del cine mexicano. Los 4 cortos tienen padrinos y madrinas los actores Miquel Insua, Carla Nieto, Carmen Gutiérrez y Mabel del Pozo. Pues Pepe y Pablo, buen fin de semana. Adiós. Muchas gracias. Hasta luego. Es viernes, así que nuestra recomendación cultural para hoy es que se acerquen al cine, que disfruten de algunos de los estrenos que llegan a la cartelera. Hay una comedia sobre la ruptura de una pareja, un drama francés, un documental mexicano sobre la vida rural. Nos lo cuenta José Manuel Romero. Es otro año más. Con el Festival de Venecia ya en marcha y a la espera de las películas de la nueva temporada, el gran estreno en cines esta semana es Volveréis, una comedia que celebra el fin del amor. Hemos decidido que nos vamos a separar. Sí, eso es, pero estamos bien, ¿no? Sí, estamos bien. Vamos a hacer una fiesta y todo, el último día del verano. El 22 de septiembre. Jonás Trueba, autor de títulos como Los exiliados románticos o La Virgen de Agosto, dirige esta original historia sobre una pareja, la formada por Itxaso Arana y Vito San, que decide dar una fiesta por su separación. Una idea que le dio su padre, Fernando Trueba, y que aquí le sirve para componer una ingeniosa comedia sobre el amor, la rutina y el cine. A ver, es una película que habla sobre la crisis de los 40 y es un elogio al matrimonio y a la pareja. Otra opción muy diferente es El Eco, documental que firma la mexicana Tatiana Huezo y con el que busca una mirada luminosa a la vida rural. Las mujeres de distintas generaciones de una familia son las protagonistas de este relato sobre el trabajo en el campo y la casa, sobre las herencias y la esperanza de un futuro. Aquí está su atole, abuelita. Yo ahorita no quiero. ¿Cómo de que no? El cine americano, tan falto de ideas, sigue apostando por los remakes con El Cuervo, y desde Francia llega Bonnard, el pintor y su musa, un drama sobre la relación de dependencia e inspiración del artista y su amante. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.